La mentalidad tras el servicio es el devocional que quisiera compartir, o esta breve reflexión que quisiera compartir, tomada de los acontecimientos del día jueves. Realmente el día jueves es un día muy intenso en el periodo que Jesús está viviendo, en la fase que Jesús está viviendo, porque ya se está acercando el momento en que Él pasaría por toda esta travesía. Estaba cerca la Pascua y junto con ello estaban por suceder todos estos acontecimientos que ya conocemos, comenzando por la última cena, que era un momento especial que Jesús estaba planeando con los discípulos, donde dio algunas enseñanzas importantes y de donde queremos tomar una para reflexionar el día de hoy. Ahí se habló sobre el servicio, cuando Él tomó una toalla y se la ciñó para lavar los pies de los discípulos, y les dio algunas enseñanzas importantes acerca de la relación que debía haber entre ellos, específicamente sobre el amor que Él esperaba. Después de esta última cena, Él fue a Getsemaní, donde pasó un momento de oración, pero un momento de oración muy diferente a los que había tenido durante los 3 años. En este tiempo de oración, Él estaba angustiado. Fue cuando mencionó: mi alma está angustiada hasta la muerte. Él había tomado a sus discípulos solamente para ir a este lugar, y en este lugar precisamente es donde Él es arrestado. Ahí llega Judas, después de haberlo traicionado, llega con todo este comité para poder tomarlo preso, y empiezan los juicios de Jesús, diferentes juicios que están registrados como parte del proceso de la crucifixión, y finalmente pues está siendo crucificado. Algunos acontecimientos de estos los estaremos hablando el día de mañana, los juicios que Él tuvo que padecer, y haremos la cronología quizás de esta última fase del ministerio de Jesús hasta su crucifixión. Pero el día de hoy quisiera simplemente tomar uno de los acontecimientos durante la última cena. Durante la última cena Jesús tenía cosas importantes que hablar con sus discípulos, por lo tanto Él usó este momento para dejar algunas enseñanzas claras, y una de ellas tiene que ver con el servicio que Él estaba esperando de ellos. Jesús estaba esperando que ellos fueran buenos siervos de Dios, y Él va a hablar y nos va a expresar la mentalidad sobre el servicio, la mentalidad que hay detrás del servicio. Y quiero tomar el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 3, 4 y 5 para hablar de los dos aspectos fundamentales de una vida de servicio. Jesucristo va a modelar estos aspectos de servicio y me gustaría que aprendiéramos de ellos. Voy a leer este versículo, dice así, Juan 13, 3 al 5. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y que a Él volvería. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla que llevaba en la cintura. Todos conocemos esta escena y podemos entender, bueno, sí, Jesús lavó los pies de los discípulos, pero hay una importancia en estas palabras que Jesús está tratando de decir, de enseñar a los discípulos, y que Juan está tratando de dejar escrita para nosotros, para todos aquellos que leerían su evangelio, y es la importancia del servicio. Y consideremos primero la etapa en la cual Jesucristo hace esto. Jesucristo, antes de ir a Getsemaní, donde su angustia llega a un extremo, donde Él llega a sudar esas gotas de sangre, antes de llegar a este momento tan estresante, tan complicado, Jesús aún ahí se da un tiempo para hacer aquello que Él había venido a hacer. Se da un tiempo para servir. Y con esto, Juan está tratando de que entendamos algo. El servicio no es condicional. Muchas veces en nuestra mente hay un servicio condicional. Serviré a Dios siempre y cuando, y ahí vienen nuestras condiciones, siempre y cuando la gente a quien voy a servir se lo merezca, siempre y cuando me sienta motivado, sobre todo ¿verdad? Me sienta motivado para servir, siempre y cuando tenga tiempo para servir. Y piensa un poquito en Jesús y en el contexto de estas palabras, porque realmente Jesucristo está en el peor momento de servir. Jesucristo está por llegar a su etapa más difícil, y ahí es donde Él toma este recipiente de agua, este lebrillo como dice otra versión, toma esta toalla y ahí empieza a lavar los pies de los discípulos. En el momento más complicado de su vida, en el momento más difícil de su vida, cuando sería traicionado, cuando pasaría por todo este valle de dolor,
cuando se quedaría solo, va y le lava los pies a aquellas personas que lo van a dejar en un momento vulnerable. Le lava los pies a aquella persona que lo va a negar, como lo es Pedro. Y bueno, en medio de todo este proceso, Jesucristo va a enseñarnos los dos principios o la mentalidad que hay detrás de un servicio que honra a Dios. Y el primer principio lo encontramos en el versículo 3, cuando dice: Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. ¿Cuál es nuestro motor para servir? Aun cuando aquellas personas que necesitamos servir consideramos que no son dignas de nuestro servicio. Porque yo creo que este es el contexto, ¿no? Jesús se quedaría solo, pero en medio de eso, fíjense cuál es el motor de su servicio. Él sabía que su Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús sabía quién era, sabía que tenía todo en sus manos. Esta frase de que sabía que tenía todo en sus manos está hablando de la autoridad que había en Cristo Jesús derivada de su llamado. Ojo con esto, porque está hablando de la autoridad que tenía Cristo, la autoridad que le había dado Dios, derivada de su llamado. En otras palabras, Dios puso en sus manos una obra muy importante, la salvación del mundo. Su conciencia de esta realidad, hablando de Jesús, le impulsaba a servir. Era el ser consciente de esta realidad. Dios puso una obra importante en mis manos. Eso fue el motor que en ese momento tan vulnerable, que en ese momento tan complicado, hizo que Jesús se levantara cuando nadie más estuvo dispuesto a servir, cuando nadie más estuvo dispuesto a hacer una obra en pro de los demás. Se dice, bueno, la tradición nos cuenta esto y muchos ya lo hemos entendido, que anteriormente el anfitrión de la casa era quien comisionaba a alguno de sus siervos para que cuando llegaran a cenar pudiera lavar los pies. Esa era la labor del esclavo, esa era la labor del siervo de la casa. Ahora, Jesús tenía toda la autoridad para poner a cualquiera de los 12 a poder lavar los pies de los demás. Y me puedo imaginar un poco la escena, sentándose los 12, quizás después de haber hecho aquella entrada triunfal de Jesús en el templo. Todos se sentían como con traje de etiqueta y ninguno de ellos quería servir. Todos se veían el uno al otro a ver quién se para a servir. Pero la actitud de ellos fue de esperar a ver quién más lo hace. Quizás muchos tenían justificaciones como: estoy cansado, ha sido una semana muy intensa, vamos a celebrar la Pascua, que alguien venga y me lave los pies. Y en ese momento Jesucristo, después de ver que nadie lo hace, tomando en cuenta el ministerio que Dios le había dado en sus manos, Él se levanta y lava los pies de sus discípulos. ¿Cuál es el motor de nuestro servicio a Dios? ¿O cuál debería ser en nuestra mente el motor de nuestro servicio a Dios? La realidad de que aquello que tenemos en nuestra mano nos es dado por Dios. Y permíteme preguntar en este momento: ¿qué ha puesto Dios en tus manos? ¿Ha puesto una familia? ¿Es tu lugar de servicio? ¿Ha puesto una responsabilidad dentro de una iglesia? Es un área importante de nuestro servicio. ¿Te ha dado un trabajo por hacer? ¿Te ha dado un ministerio? ¿Te ha dado un llamado especial? Yo no sé qué te ha dado Dios, pero tenemos diferentes cosas. El creyente, siendo consciente de su llamado, se esmera por servir a los hombres sabiendo que sirve a Dios. Este debe ser nuestro sentir respecto a esto. Servimos a los hombres sabiendo que servimos a Dios. La realidad es que a menudo perdemos de vista que Dios está ahí para recibir cuentas de nosotros. Dios existe y le rendiremos cuentas a Él por todo lo que ha puesto en nuestras manos. Cuando nosotros pasamos de largo esta realidad, entonces podemos ser negligentes de aquello que Dios me dio para hacer. Sin embargo, cuando tú y yo entendemos que daremos cuentas a Dios de todo lo que ha puesto en nuestras manos, tomamos nuestra labor con un espíritu diferente, un espíritu de servicio, un espíritu de entrega. Esta parte es importante. Tú y yo no podemos pasar desapercibido, no podemos olvidar que todo lo que nos ha sido dado por Dios será una razón para rendirle cuentas a Dios. Por lo tanto, sirvamos sabiendo que entregaremos cuentas. Dios te ha dado algo, Dios ha puesto algo en tus manos. No solamente eso, quiero leer este versículo. Dice: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Jesús era consciente de su destino eterno. En otras palabras, Jesús no vivía para este mundo. Todo lo que hacía, lo hacía con conciencia de su eternidad.
Él sabía que en algún momento estaría a la diestra del trono de Dios. Era el lugar que le pertenecía desde antes de la creación del mundo. Y estaba viviendo este mundo siendo consciente de que es el lugar a donde pertenecía. Cuando pasamos desapercibidos esta realidad, hacemos de este mundo el todo de nuestra vida. Hablar del ministerio de Jesús es hablar de que Él fue consciente de su misión en este mundo y de su destino final. Y te digo una realidad, el cristianismo fue fundado sobre la realidad de la eternidad en Cristo. La iglesia primitiva, si por algo se esmeró, por algo sufrió, por algo se esforzó a pesar de la adversidad, es porque era consciente de esa enseñanza que Jesús había puesto en sus manos. Hay un lugar mejor a donde el Hijo de Dios pertenece. Ese es nuestra eternidad en Cristo. Tristemente, el cristianismo contemporáneo ha pasado de largo esta realidad y no se predica tanto, se predica la salvación, pero no la eternidad en Cristo. Se llama la salvación, se dice necesitas a Cristo, entrégale tu vida, que Él sea tu Salvador, pero se nos predica poco de la eternidad en Cristo Jesús. Pareciera que la iglesia moderna ha hecho de este mundo el todo. Buscamos más la felicidad en este mundo y se predica la bendición de Dios destinada a este mundo y buscamos estar bien mientras pasamos por esta vida, pero en el principio no era así. En el principio de la iglesia, cada una de las personas fue marcada por esta enseñanza, la eternidad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso, más adelante Jesús va a retomar esta verdad en el capítulo 14, versículo 1 en adelante, donde dice de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y ahí está ese versículo memorable que todos conocemos. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La fe cristiana tiene un solo objetivo, y esa es la eternidad en Cristo. Es decir, vivimos para la eternidad. Somos conscientes de que mientras caminamos en este mundo estamos preparándonos para la eternidad. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que todo lo que hacemos es una preparación para estar al lado de Cristo. Seamos los siervos que Dios espera. Aún en los momentos difíciles, Cristo sirvió. De igual manera nosotros, aún en los momentos más complicados, podemos servir. Que Dios les bendiga.